Listo. Muy bien. Bueno, feliz tarde. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien, que Dios les siga bendiciendo y que todo, pues, pueda ir bien en sus vidas. Vamos a comenzar el estudio de la palabra. Hoy vamos a estudiar algo, una porción una de las cartas de Pedro, del apóstol Pedro. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Hermano Jorge, ¿nos puede ayudar con la primera oración, por favor? Sí, cómo no, hermano. Oremos. Oh Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por esta hermosa oportunidad de vida que nos das, de poder compartir junto con los hermanos a través de esta plataforma, mi Señor. Gracias sobre todas las cosas, mi Dios, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, Padre, mediante el cual, mi Señor, has redimido nuestros pecados, has perdonado nuestros pecados, mi Dios, y hemos podido reconciliarnos, mi Señor, con usted. Gracias a usted por su inmenso amor y su paciencia para con nosotros, Padre. También queremos darte las gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de ampliar nuestros conocimientos bíblicos, mi Señor, a través de enseñanza que nos trae el hermano Mario. Bendiga al hermano Mario y a toda su familia, y a cada uno de tus hermanos que nos acompañan el día de hoy a través de esta plataforma del Zoom, así como los que nos están viendo a través del Facebook, Padre, y los que nos estarán viendo en el futuro a través del canal de YouTube. Señor, que la enseñanza que nos traiga el hermano Mario, mi Señor, que la traiga con palabras claras y sencillas para nuestro fácil entendimiento y que la misma sea para nuestro crecimiento espiritual. Que cada uno de nosotros también tengamos ese corazón humilde, mi Señor, un corazón dispuesto de querer escuchar y poner en práctica tu palabra, mi Dios. Que este alimento espiritual es alimento que nos llevará a mantenernos firmes en la fe, mi Señor, y también lograr la corona de vida eterna, mi Señor, junto a usted, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad, mi Dios, a usted acompañándonos el día de hoy y te oramos y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por la oración, hermano Jorge. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ok, hoy el título es Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí pues podemos ver una promesa, podríamos llamarla así, que hace el apóstol Pedro y que nos sirve a nosotros para animarnos, fortalecernos, pero también para entender por qué él dice esto, qué debemos hacer para nosotros poder eh, no caer jamás. El apóstol Pedro en su segunda carta, antes de comenzar a hablar de los falsos maestros y de lo que va a acontecer en el juicio final, él primero pues comienza animando a los hermanos. Un segundito aquí, hermanos, déjame ver algo que les di entrada, pero no aparece. Yo di, Perdón. yo di entrada a dos. Ah, sí, pero no, después no los vi que apareciese, por eso me extrañó. Sí, listo, disculpe. Ok, entonces aquí en esta porción de la escritura, él anima a nosotros los cristianos, pero principalmente a los cristianos en el tiempo en que él escribió, pues que estaban sufriendo el acoso de la apostasía de una manera eh, tremenda por los mismos cristianos que que eran miembros de la iglesia, pero que de alguna manera u otra
habían, eh, intentaban pues introducir nuevas enseñanzas. Creo que hay un micrófono que cierro y se abre por allí. Ahora sí. Entonces, como decía, los cristianos del primer siglo, pues realmente sufrieron pues los embates de lo que se conocía en aquel entonces y que hoy se sigue hablando de eso, que era el gnosticismo. Ya la apostasía que era introducida por los judíos que querían hacer que se sujetaran a la ley ya no era tan grave porque el templo y toda Jerusalén había sido destruido, o sea, prácticamente había desaparecido este, la religión judía como tal, pues como aparece en la ley de Moisés. Pero hacia el final ya del siglo, pues había una presión de hombres que decían o creían tener un conocimiento mayor, lo que se llama gnosis, y ese conocimiento mayor, pues ellos pensaban que sabían y entendían mejor las cosas de Dios que los mismos apóstoles. ¿Ok? Eso pues estaba afectando gravemente a la iglesia. Sin embargo, el propósito de el apóstol Pedro en su segunda carta, empezando en el capítulo 1, versículo 3, era animar a los hermanos para que fortalecieran su vida espiritual y fuesen participantes de la naturaleza divina. Y si hacían eso, pues llegaría el momento en que haciendo todas estas cosas que él va a sugerir, ellos no caerían jamás. El hombre decide, hermanos, si acepta el llamado de Dios o lo rechaza. También puede el hombre recibir el llamado de Dios, pero finalmente descuidarlo o abandonarlo. Entonces, nosotros los cristianos no debemos obedecer y conformarnos solamente con haber obedecido y el llamado del Evangelio y bautizarnos, sino entender que eso es solamente el comienzo, el inicio de todo, pero si no cuidamos nuestra salvación, pues podemos llegar a perderla, a terminar en un camino que no es el camino que Cristo nos trazó. Entonces, en la segunda carta, pues en el capítulo 1, versículo 10 de Pedro, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hay varias cosas que aquí se recomiendan. Dice, tanto más procurad, el esfuerzo que debe hacerse, la diligencia que debe hacerse para hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado sería otra traducción, y elección, la elección que Dios ha hecho de aquellos que obedecen su palabra, pero también la elección que individualmente cada uno de nosotros hemos hecho. Y porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué son esas cosas que debemos hacer para no caer jamás? Entonces, el propósito es animar a los cristianos del primer siglo a que no fuesen a caer, a que afianzasen, fortalecieran su profesión, su vocación, su determinación de salvarse. Entonces, lo mismo es para nosotros. Muchas veces los que nos reunimos a través de las plataformas somos hermanos que estamos dispuestos a salvarnos. Y por eso siempre tenemos ese ánimo de escuchar estudios, de reunirnos y de estar en esto siempre, pues. Pero lamentablemente no vemos la misma actitud en muchos de nuestros hermanos, pues. Entonces, debemos entender que para nosotros salvarnos, necesitamos hacer muchas cosas que Dios nos ordena, que Dios nos pide. Dios nos ha dado su palabra con el propósito
de que nosotros podamos tener una guía segura hacia la vida eterna. Entonces, nosotros debemos perseverar hasta el fin. Entonces, los que comienzan a caminar la vida cristiana, o sea, los que inicialmente obedecen, creen en el Evangelio y se bautizan, y los que finalmente perseveran hasta el fin, son dos números totalmente diferentes. Porque muchos son los que obedecen, pero se quedan a la mitad, pues. No persisten, no continúan. Finalmente, los que llegan hasta el final son aquellos que tienen esas ganas de salvarse. El autor a los Hebreos, en Hebreos 10:23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, hay un llamado que hemos recibido, una vocación que hemos aceptado. Tenemos una elección que también nosotros hemos determinado, y tenemos una confesión o una fe que nos ayuda a tener una esperanza que debemos mantener hasta el fin para poder obtener la promesa. El justo, hermanos, está obligado a seguir viviendo por la fe, pues, a perseverar en el mismo camino que comenzó. Dios no nos va a obligar a que nosotros hagamos las cosas. Es una elección que cada uno de nosotros tenemos. Si decidimos avanzar hasta el final, pues Dios nos va a ayudar a que logremos la vida eterna. Si no le damos importancia al cumplimiento de la voluntad de Dios, pues llegará el momento en que nosotros mismos habremos caído y tal vez no nos dimos cuenta. Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, Pedro le da una importancia al conocimiento, porque en el versículo 2, pues, habla del conocimiento que debemos adquirir. En el 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el llamado, mis queridos hermanos, viene por medio del Evangelio, que conocemos que es el poder de Dios para salvación. Cuando nosotros recibimos, aceptamos este llamado y aceptamos el Evangelio, creemos en él, esto nos da acceso inmediato al conocimiento que Dios nos concede. Un conocimiento que en principio es limitado, pero que a medida de los años, ese conocimiento irá acrecentándose. Entonces, ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿ok? Entonces, nos permite acceder a todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, porque así Dios lo ha determinado. Cuando creemos en el Evangelio, se cree en Dios y se llega a tener el conocimiento de todas las cosas que necesitamos para empezar a llevar una vida que sea agradable a Dios. Pero sabemos que eso tenemos que ir acrecentándonos en conocimiento. Realmente los consejos divinos, la palabra de Dios nos lleva a una excelencia moral, una excelencia que en el mundo como tal no existe. Hay personas, familias, hombres y mujeres que tienen una moral muy, muy elevada con respecto a los demás, pero si no tienen a Dios, si no tienen su palabra morando en ellos, esa excelencia moral no la tienen. Y esa excelencia moral es la que nosotros hemos adquirido, a la cual hemos accedido por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Juan 11, del 25 al 26, dice Jesús, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué nos ha dado ese conocimiento? ¿Qué nos ha permitido acceder cuando hemos recibido ese llamado?
a que ahora nosotros vivimos. Antes vivíamos, pero de acuerdo al mundo, y estábamos muertos espiritualmente. Hoy en día nosotros tenemos una vida espiritual maravillosa y podemos estar seguros de que, como dijo Cristo, no morirá eternamente. Pero vemos que tantos cristianos han caído y han fracasado en el camino de la fe, que a veces uno se tiende a escuchar y a pensar que eh, la salvación no la tenemos. A veces uno escucha hermanos que piensan que uno no es salvo. Algunos hermanos piensan que uno no tiene esa comunión y esa salvación, pero no es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña, hermanos, desde muchas partes, como dice Cristo aquí, que no morirá eternamente. En Primera de Juan nos dice que en Él tenemos la vida eterna. Aquí en Pedro vamos a estudiar cómo Él dice que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Entonces, lo importante es entender que ese llamado nos permitió volver a una vida espiritual que no teníamos antes. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, o sea, nos han sido entregadas por su divino poder. Pero, ¿qué es aquello que nos ha permitido acceder a lo que el divino poder de Dios nos está dando, que pertenece a la vida y la piedad? El conocimiento que hemos adquirido. Y dice, de aquel que nos llamó. ¿Y cómo fuimos llamados? Por medio del Evangelio. Entonces, hoy en día nosotros los cristianos tenemos un alto estándar moral. ¿Pero por qué? No porque nosotros lo adquirimos del mundo, sino porque Dios nos los ha dado por su divino poder. Dios nos ha permitido acceder a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y es realmente un estándar de vida maravilloso que no lo tienen muchas personas que no conocen a Dios, pues que es gran parte del mundo. Entonces, el pueblo de Dios será exitoso, mis hermanos, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites que Dios le ha dado a conocer. Dios nos ha permitido conocer su santa palabra. Nos ha permitido conocer aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero para poder disfrutar de ellas y estar en comunión, sigue adelante, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por medio de las cuales, dice, pero ¿cuáles son esas cosas por las cuales nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas? Bueno, anteriormente dimos por su gloria y excelencia. O sea, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y por su gloria y excelencia usó su divino poder para darnos las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. Entonces aquí en el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegase a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo llegamos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina? Pues habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandísimas promesas. Esas promesas, hermanos, tienen que ver con lo que se profetizó en el antiguo pacto con respecto al nuevo orden de Dios y que fueron confirmadas y ratificadas en el nuevo pacto.
promesas que tienen que ver con una vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús, con las bendiciones espirituales que Dios nos va a dar. Ahora, ¿qué ventaja o qué tiene esto de especial? Bueno, como hemos estudiado en muchas oportunidades, la esperanza es un motor, la esperanza es una bujía, la esperanza es aquello que mueve la vida de todo ser humano para buscar y alcanzar algo. Y en el ámbito espiritual es lo que nos hace a nosotros mantenernos en el camino de la salvación. Si Cristo no nos estuviese ofreciendo nada, hermanos, ni Dios, ¿para qué uno utilizar tiempo, energía y esfuerzo y negación si no vamos a recibir nada al cambio? Pero como nosotros esperamos recibir la vida eterna y todas las promesas maravillosas que hay en el cielo, por eso nosotros seguimos luchando y seguimos perseverando porque hemos creído en aquel que nos llamó. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos su misma santidad o que lleguemos cerca de ese nivel de santidad que Él tiene. Y eso es provechoso para nosotros. Y esas son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y Dios espera que nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, que realmente es maravilloso, que podamos tener acceso a saber y conocer cómo es Dios y que nosotros también podamos imitarlo y practicar todas esas cosas maravillosas que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, Dios nos disciplina, Dios nos ayuda, Dios nos corrige, Dios nos bendice por medio de su palabra para que participemos de su santidad. Y esto pues es lo mismo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Entonces, participante de la naturaleza divina es ser santos como Dios es santo. Es tener la santidad como Dios nos las enseña. Es poder tener esa comunión y poder estar a la altura de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, las promesas alimentan, fortalecen nuestra esperanza. Y esa esperanza, el deseo de alcanzar estas promesas nos motiva a afirmar, fortalecer a nuestra fe, nuestra determinación de salvarnos, hermanos. Por eso muchos de nosotros tomamos muy en serio nuestra salvación, porque nuestro deseo es alcanzar la vida eterna. Que Dios nos permita tener esa vida eterna y nos ayude a poder disfrutarla. Entonces, en sus promesas, pues permitimos, o por medio de sus promesas, nosotros permitimos que Dios nos cambie. Aceptamos sus directrices y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, porque ya somos. Vamos siendo diferentes a medida que avanzamos y vamos poniendo por práctica su palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Y fíjense que ya vamos entendiendo por qué los que hagan tales cosas no van a caer jamás, porque vamos a parecernos mucho a Dios, hermano. Vamos a ser santos como Dios es santo, vamos a luchar por mantenernos en ese camino, vamos a ser participantes de la naturaleza divina, estamos adquiriendo el conocimiento necesario para, para poder tener y disfrutar y conocer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, en función de eso, es que nosotros vamos afianzándonos a las cosas del Señor.
Hay muchísimos cristianos que a través de los siglos se han salvado, han obtenido la victoria, pero también hay muchos que se perdieron en el camino. Nosotros los que estamos aquí escuchando hoy y muchos de los que están fuera de la plataforma, muchos de nosotros estamos luchando por alcanzar esa vida maravillosa, esa vida eterna. En primera de Pedro 1:9 nos dice, obteniendo o consiguiendo o logrando el fin, el propósito, la meta de vuestra fe. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe, el fin de nuestra fe, hermanos? Bueno, es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que estamos persiguiendo. Entonces, todo eso nos hace acceder al conocimiento de Dios y por medio de ese conocimiento, pues, participar o ser partícipe de la naturaleza divina. En el 2 de Pedro 1:5 nos dice, vosotros también. Entonces, aquí empieza a darnos una serie de recomendaciones para ser partícipe de la naturaleza divina, primero, para poder practicar las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, para que seamos muy semejantes a Dios, porque eso es lo que Él está buscando. Nosotros debemos imitar a Cristo como Pablo imitó a Cristo, debemos ser imitadores de Dios y tenemos todo un camino por delante para poder alcanzar ese nivel que Dios nos pide. Entonces, poner diligencia, esforzarse requiere trabajo, dedicación, sacrificio de nuestra parte. No esperar que Dios nos cambie y nos premie sin hacer ningún esfuerzo, que eso es lo que pasa hoy mucho en el mundo, que las personas, y a veces en la iglesia, que los cristianos a veces están esperando que sea Dios el que haga el trabajo y ellos no hacen ningún esfuerzo. Dios ha hecho su parte, envió a su Hijo a morir por nosotros, Cristo hizo su parte para darnos un don inmerecido, un regalo maravilloso. Además, nos ha dejado su palabra para saber cómo vivir, cómo adquirir ese conocimiento, pero depende de cada uno el esfuerzo que hagamos para vivir de acuerdo a la naturaleza divina, porque ese es el propósito, hermano. Aunque nos cueste entenderlo o tal vez no lo hemos percibido, pero nosotros estamos aprendiendo a vivir como Dios es. Nosotros estamos aprendiendo a vivir como Dios es. Por eso nosotros podemos llegar a ser y somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Podemos reflejar su luz, no solamente por la palabra, sino también por nuestras buenas obras. Efesios 4, el 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay un hombre que ha sido creado, o un tipo de hombre, o un tipo de persona que Dios ha creado y que quiere que cada uno de nosotros lleguemos a esa estatura. Esa estatura la conseguimos y la aprendemos del buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros debemos alcanzar esa estatura espiritual. Entonces, dice, añadid a vuestra fe. Lo primero que nosotros tenemos, hermanos, es la fe. Lo primero que desarrollamos al escuchar el Evangelio es la fe. Es solo un comienzo, pero es necesario fortalecer esa fe, pues. Esa fe tiene que ir creciendo mediante la palabra de Dios. Y hay dos maneras como nosotros podemos hacer que la fe crezca y se vuelva fuerte, muy fuerte. Y eso es lo que vamos a ver aquí a medida que vayamos avanzando. Entonces, nuestra fe, hermanos, se fortalece por adquirir el conocimiento de la palabra y nuestra fe se fortalece por la práctica de la palabra. Son dos cosas. Si nosotros adquirimos conocimiento y no ponemos en práctica la palabra, entonces nuestra fe no solamente es pequeña, sino que está muerta, que es peor aún. Pero si nosotros vamos juntos, adquirimos conocimiento y ponemos por práctica, nuestra fe va a ir fortaleciéndose
y creciendo grandemente. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, pero también necesitamos ponerla por obra, porque cuando la ponemos por obra es que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Si nosotros, nuestra fe se nos queda en puro conocimiento y nada de práctica, no vamos a ser participantes de la naturaleza divina, en absoluto. Entonces nos dice que a esta fe añadir virtud. La virtud, hermanos, es una vida espiritual de acuerdo con el nivel que Dios establece. En el mundo, ¿verdad? Nosotros se considera la virtud como aquella persona que tiene buenas obras, buenas acciones, que son consideradas moralmente buenas, altruistas, que son ejemplos para la sociedad dignas de una persona responsable, seria, buen ciudadano. Y entonces generalmente la virtud está relacionada o la disposición de hacer lo bueno, de hacer el bien, de hacer lo correcto. Pero para el cristiano la virtud es una vida espiritual de acuerdo con el nivel que Dios establece. O sea, la virtud cristiana es diferente a la virtud como lo ven los hombres. La virtud cristiana no es lo que los hombres consideran cosas buenas, altruistas, dignas de una persona buena. Son totalmente diferentes a lo que Dios nos muestra en la palabra. Entonces, es una vida de acuerdo con el ejemplo que Jesucristo nos ha dado, que el apóstol Pablo nos ha enseñado, la misma naturaleza divina de Dios, lleno de las obras que Dios ha establecido para que sus hijos las ejecuten. Entonces, aquí viene la segunda parte de la fe. La virtud tiene que ver con las obras y acciones que hacemos de acuerdo a lo que la palabra hace. Y es lo que está hablando de lo que es una fe viva. Una fe viva no es aquella que se queda solamente con el conocimiento, sino que pone en práctica lo que aprende. Y esta es la segunda manera como nosotros fortalecemos nuestra fe. Entonces, debemos entender que la virtud tiene que ver con el trabajo, las obras, las acciones que llevamos adelante en el reino del Señor. Son muchas: animar a los hermanos, enseñar, visitar, predicarle al perdido, cambiar nuestra manera de ser, educar a nuestros hijos, a respetar a nuestros esposos, amar a nuestras esposas, todo lo que Dios nos pide, pues, conforme a su santa voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, hechos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando habla de creación, estamos hablando de haber sido engendrados por la palabra, como nos dice el mismo apóstol Pedro. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que Dios ya la tenía planificada desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no hace nada por el camino, como a veces somos nosotros los seres humanos, que no nos va por aquí la cosa, entonces nos vamos por allá. Tenemos un plan A, plan B, plan C, no. Ya Dios tiene claro cuál es su camino. Entonces, nosotros debemos tener una vida llena de obras y de acciones y de ejemplos que muestren que Dios está en nosotros, que Cristo está en nosotros. Por eso la carta de los Filipenses, pues siempre debemos estudiarla porque es realmente muy importante. En Filipenses 2, del 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Asidos de la palabra de vida. Esto es el conocimiento. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, para que seamos irreprensibles y sencillos. O sea, irreprensible es que nadie nos señale por nuestras acciones o por nuestras malas acciones. Si somos señalados porque las personas quieren el mal de nosotros, eso es otra cosa. Entonces, a la fe añadir virtud.
A la virtud que se le debe añadir conocimiento, claro, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento. Es el primer aspecto que fortalece la fe, la alimenta y la hace crecer, el conocimiento en la voluntad de Dios. Romanos 10:17, versículo que conocemos muy bien, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin conocimiento, hermanos, nuestra fe no estaría basada en la palabra, sino en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras tradiciones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, lo que nos dice la gente. Por eso es que la palabra es una firme ancla, pues la esperanza, las promesas, lo que nos da ahí, porque eso nos permite a nosotros no ir a la deriva por nuestras emociones, tradiciones, pensamientos y las cosas que el mundo nos enseña. Por eso es que debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud añadir conocimiento. Colosenses nos dice en 1:10 para que andéis como es digno del Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros andar como es merecedor Cristo, como es merecedor Dios? ¿Cómo podemos nosotros agradarle en todo? ¿Cómo podemos llevar nosotros frutos en toda buena obra? Pues creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo cuando aprendemos, cuando accedemos a enseñanzas, cuando hay hermanos que se preparan para ayudarnos, cuando nosotros estudiamos la palabra por nuestra propia cuenta, lo que estamos adquiriendo es conocimiento. Entonces el conocimiento es necesario. Entonces, fe, virtud y conocimiento son tres escalones o eslabones importantes para nosotros poder acceder y seguir avanzando a ser participantes de la naturaleza divina, a ser como Dios quiere que seamos. Después, 2 de Pedro 1:6 nos dice, al conocimiento, pues debe agregarle dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y la paciencia piedad. Entonces, lo primero es al conocimiento añadir dominio propio. O sea, el dominio propio es una cualidad que debemos cultivar, desarrollar cada uno de nosotros. Es la capacidad de dominar el temperamento, los deseos carnales, el viejo hombre, entre otras cosas. ¿Okay? Nosotros, como cristianos, debemos dejar las cosas que provienen, dejar las cosas que son malas, que son negativas para nosotros, que provienen de la carne. Entonces, el cristiano debe cultivar el dominio propio, porque si nosotros tenemos fe, estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos conocimiento, pero no somos capaces de controlar nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, nuestras reacciones viscerales, entonces quiere decir que no estamos prestando mucha atención al conocimiento que hemos adquirido. Es tener control de sí mismo, pero basado en la voluntad de Dios. Dios espera, hermanos, y exige que sus hijos controlen sus pasiones, sus temperamentos, sus impulsos carnales. Dios no pide algo que no podamos hacer. Cristo lo pudo lograr y muchos hombres y mujeres lo han logrado. Entonces, si nosotros somos temperamentales, si somos carnales, si tenemos reacciones viscerales, si tenemos actitudes que no son de acuerdo a la palabra del Señor, pues nosotros tenemos que tener dominio propio. Dominio propio para no darle tampoco paso a la pasión, a la carne, a satisfacer la concupiscencia. Debemos dominarlos. Ahora, ¿puede usted controlarse? ¿Puedo yo controlarme? Pues la respuesta debe ser sí. Entonces ya sabemos que dominio propio también se le llama templanza. Y es tener el temple, pues. Esa parte del carácter para dominarse a sí mismo. Es un aspecto del fruto del Espíritu y es una cualidad divina. Una cualidad divina
que le pertenece o que es del Espíritu Santo, pero que también, como sabemos, como el Espíritu Santo es Dios, pues sabemos que es parte de lo que es ser participante de la naturaleza divina. Gálatas 5, del 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y fíjense que termina, cuando termina toda lo que es el fruto del Espíritu, termina es precisamente con templanza. Porque si nosotros no tenemos capacidad de dominarnos a nosotros mismos, todo esto se va a ir derrumbando de una manera u otra. Todo eso. Después, al dominio propio, añadir paciencia. Entonces, el dominio propio es fundamental para desarrollar la paciencia, porque lo contrario a la paciencia es la desesperación, es la angustia, es perder los estribos porque las cosas no las podemos resolver. Entonces, algunos traducen esta palabra aquí en Pedro como perseverancia. Entonces, ¿qué significa en sí esto? Es la capacidad de enfrentar el desánimo, la tristeza, la desesperación, las frustraciones, el sufrimiento de una manera controlada ante situaciones adversas, sin sucumbir a ellas, o sea, sin permitir que ellas nos arrastren a desagradar a Dios. Es como tener una larga estabilidad, pues es como una persona que tiene un control completo de su ánimo, se desespera, pero lo frena, se desanima, pero se levanta, se entristece, pero de una vez busca la manera de recomponerse. Eso es la paciencia, es una firme resistencia, es aquella capacidad de soportar algo que nos puede estar afectando y que podría inclusive llegarnos a hacernos abandonar el camino de la fe. Entonces, vamos viendo fe, virtud, conocimiento, dominio propio y ahora paciencia. Porque para tener paciencia nos hace falta dominio propio. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, las tribulaciones es lo que nos ayuda a nosotros a aprender la paciencia, porque no podemos resolverlo. Cuando uno se enferma, empieza a ir al médico, busca solución, se toma medicamentos, hace una cosa, hace otra, pero no lo puede resolver inmediatamente. Tiene que tener paciencia, tiene que esperarse. Cuando uno tiene cosas que quisiera resolverlas inmediato, pero no se pueden resolver, pues uno también tiene que tener, aprende lo que es la paciencia. Las tribulaciones nos ayudan a adquirir paciencia. Pero cuando no tenemos templanza, pues resulta que cuando nos vienen los problemas, entonces caemos fácilmente en actitudes y acciones que no son agradables para con Dios. Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, una vez que hemos adquirido ya estas cinco cualidades de la naturaleza divina y que la estamos desarrollando y que la estamos dominando, viene la parte de la piedad. A la paciencia, añadir piedad. La piedad, hermanos, es una actitud, este es uno de los aspectos que más me gusta de la naturaleza divina, es una disposición que tiene cada persona, cada cristiano que mantiene a Dios en el centro de su vida. O sea, Dios es el centro de nuestra vida. O sea, vamos a tomar una decisión, pensamos en Dios y en su palabra. Vamos a hacer algo y antes de hacerlo, evaluamos si es conveniente, si va a agradar a Dios o no. Vamos a disfrutar de algo, tenemos a Dios en todo. A Dios lo tenemos en el centro de nuestra vida. Eso es lo que se llama la piedad. Es una disposición que mantiene a Dios en el centro de la vida del cristiano. Sus decisiones, pensamientos, emociones, sus obras toman en cuenta a Dios y a su palabra. Es una persona devota. Sería otro término que lo traduce la nueva versión internacional. Se vive tomando a Dios en cuenta en todo. Pues. La nueva versión internacional dice el entendimiento, dominio propio
constancia a la constancia, devoción a Dios. O sea, Dios es el centro de nuestra vida. Dios está en todo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. O sea, Dios, todas las decisiones que toma, Dios es justo, Dios castiga al malo, bendice al bueno, porque esa es la naturaleza divina de Él. O sea, Dios tiene en cuenta su propia naturaleza para poder tomar decisiones. Algo que vaya en contra de su propia naturaleza divina, no lo va a hacer. Por eso Dios no tolera el pecado. Y nosotros debemos aprender a tener a Dios en nuestras vidas, a ser realmente personas piadosas para que podamos ser como Dios. En el 7 dice, a la piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Pues entonces, a la piedad, lo primero, afecto fraternal. Este es el cariño a los hermanos. El amor entre hermanos que involucra sentimientos, hermanos. Es un amor verdadero sin fingimiento. El cristiano piadoso tratará de desarrollar el afecto fraternal por sus hermanos en la fe. En su vida y en su corazón tendrá un lugar especial para sus hermanos. Desarrollar este amor no es fácil, porque es necesario la convivencia, la comunión, el compartir para poder desarrollar. Cristo nos enseñó a amar al prójimo y eso incluye a nuestros hermanos como incluye a las personas del mundo. Pero a las personas del mundo, a las personas que nos hacen mal, las personas que rechazan el evangelio, excepto los que son cercanos a nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, lo amamos pues con ese cariño, pero el resto de las personas no la amamos de esa manera. Pero el amor que Dios quiere es un amor cálido, un amor que involucra cierta emoción en la relación con la hermandad, pues cierta hermandad, pues. Por eso se llama afecto fraternal. Y la palabra afecto es muy importante porque si no le daríamos otro sentido a esto que está diciendo acá. Entonces, Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, y al afecto fraternal añadirle amor. Y aquí vemos que el afecto fraternal y el amor son dos cosas diferentes. Tal vez el amor involucra al afecto fraternal, pero en este contexto son dos cosas diferentes. Pedro deja la palabra amor para el final, una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento, el amor, hermanos. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el amor es importante y es diferente al afecto fraternal en este caso. El amor es la disposición de buscar el bien de su prójimo. No importa si lo queremos, si tenemos cariño por él, si nos han hecho daño. No, eso no tiene nada en esto. Es tener empatía por él o ellos, ponerse en su lugar o como dicen por allí vulgarmente, en sus zapatos y hacer lo que aporte un bien para ellos. Así nos perjudique a nosotros. Entonces, no necesariamente involucra sentimientos o emociones, es solo la disposición, es una actitud, es la intención, las acciones que buscan el bien del prójimo. Y mayormente, como nos dice el libro de Gálatas, de los hermanos, pero eso va para todo el mundo. Y esto es una manera como se identifica el amor que Dios tiene por los seres humanos. Y es una manera como se identifica el pueblo de Dios, por el amor que se tienen entre ellos. Juan 13:35 es, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces, a la fe, hermanos, agregarle virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y nos sigue diciendo Pedro, porque si estas cosas están en vosotros, si tenemos todas estas cosas, mis hermanos, y abundan, o sea, no es que la tenemos de a poquito, sino que la tenemos de mucho, ¿qué va a hacer eso? Todas estas cosas nos va a ayudar a nosotros que no estemos ociosos, perezosos en el reino de Dios, que tengamos poco fruto, pero vamos a tener mucho fruto
¿cómo es? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hebreos 6, del 10 al 12 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, y eso también va para cada uno de nosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y sigue avanzando Pedro y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, haciendo esto, buscando la naturaleza divina, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Procuren hacer firme vuestra vocación y elección, esforzarte por mantenerse firme en el llamado que hemos recibido de Dios y la elección que Dios ha hecho para los que le obedecen. Nos convertimos también en los elegidos de Dios porque cada uno también hemos hecho una elección de obedecer a Dios. Entonces, involucra tanto la elección de Dios como la nuestra. No está hablando, cuando dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no está hablando de que no pequemos por error o por alguna negligencia o porque en algún momento nos descuidamos, porque siempre tenemos esa lucha. El punto es que nunca nos apartaremos del camino de Jesús, que Él nos mostró, que nos abrió, nunca abandonaremos el camino que elegimos seguir, no nos volveremos atrás ni desecharemos la gracia de nuestro Dios. Bien, hermanos, ese era el tema de hoy. Espero que les pueda servir y ayudar para fortalecer su fe, su buen ánimo y para que sigamos creciendo para ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a hacer una oración. Hermano Rigoberto, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Amén, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle estas horas, minutos que hemos apartado, mi Dios, para ir a las cosas que son del reino. Queremos darle gracias por la exposición tan clara que nuestro hermano ha realizado, mi Dios. Sabemos que él es un siervo suyo que se preocupa de estas cosas y le agradecemos por tener hermanos de esta naturaleza que puedan estar día a día instruyéndonos en su palabra y que a la vez nosotros también podamos tener un corazón noble para recibir estas enseñanzas y practicarlas en la medida que sea posible, mi Dios, porque sabemos que de esta manera, mi Dios, estaremos agradando, porque el mandamiento está dado, mi Dios, en las Sagradas Escrituras, dice ir y predicar mi evangelio a toda criatura, porque todo aquel que crea será salvo. Verdaderamente, mi Dios, en esto, misterios tan grandes que usted nos entrega, debemos ponerlo en práctica, Padre, para poder ganar a otros que no le conocen y que se pierden sin conocimiento, y la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Le damos gracias por ello, mi Dios. Oramos en esta hora por que bendiga a todos nuestros hermanos que se han conectado a esta plataforma y los que no pudieron hacerlo, que en su amor usted les permita poder en la próxima oportunidad que tengan hacerlo. Queremos orar también por aquellos que han estado conectados en el Facebook, mi Dios, que también puedan ellos ser de la misma manera que quiere usted que seamos todos. Padre Dios, ayúdenos, guárdenos y permítanos que esta semana que se inicia pueda ser también con bien para cada uno de nosotros. Ayúdenos en exponer su mensaje, Padre Dios, para que su iglesia crezca día a día. La fe de los cristianos no mengue. Le damos gracias por ello, mi Dios, y oramos en esta hora por aquellos que pudieran estar enfermos, para que en su misericordia usted los ayude a recuperarse. Gracias le damos, Padre Dios, oramos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermano Rigoberto, muchas gracias. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita en Facebook? Sí, hermanito, aquí tenemos la visita de la hermana Susana Treviños, Vanessa Vega Araya, Luna Yos, Dora Iris Rodríguez, John Nilson Rivero y Erinelsa Velázquez.
Y John Nilsson Rivero dice, saludos mis estimados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Y la hermana Erinelsa Velázquez dice, saludos, un tema muy interesante, aplicar el amor entre los hermanos sin infringir en la ley de nuestro Señor. Amén. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hoy día aquí en Facebook. Les invitamos que lo pueden volver a escuchar este tremendo mensaje que nos ha dejado el hermano, ya Sí. también explicado, en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que en un rato más estará allí subido. O pueden escucharlo en la misma plataforma de Facebook nuevamente, porque el que recibe una bendición de Dios, cuando la recibe de nuevo, tiene doble bendición. Así que hay que aprovecharla. Que Dios le bendiga. Hermano Mario. Amén. Gracias, hermano Néstor. Y gracias a los hermanos que nos visitaron en Facebook y también los que están en Zoom y los que ya se han salido algunos. Pues Dios les bendiga. Bien, ¿algo que quieran agregar o preguntar, hermanos? El problema es que usted no deja nada para preguntar, hermano. Lo dice todo. Sí, voy a tener que hacer un poquito más, ¿cómo Claro, es? Limitar algunas cosas para no decirles, para que pregunten. claro. Bueno, mis hermanos, si no tienen nada que comentar, pues vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y que, bueno, sigamos trabajando para cada vez parecernos más a nuestro Dios. Gracias por Hermano, acompañarnos. Amén. Muchas gracias, Hermano, hermanito. Dios le continúe bendiciendo. Buenas amén. noches a todos. Buenas noches, buenas hermanos. noches. Gracias. Dios Chao. bendiga. Buenas tardes. Bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Hermano Jorge, cuídese. Igualmente. Gracias, hermanito. Gracias. Dios Hermana los Betty, bendiga. Hermana Betty, que igualmente. Dios le bendiga. Saludos para Amén. todos. Gracias. Estoy un poquito apestada, pero estoy bien. Ah, Y Me dio gripa ayer, pero bueno, estoy bien. Gracias, ya, hermano. ya va a mejorar, hermanita.